Bien, en día posterior al 18 de julio, un día difícil de homenaje, recuerdo y exigencia de justicia, con una comunidad judía movilizada y con mucho dolor todavía por lo que aconteció. Vamos a tener nuestro encuentro de historia en este día 19 de julio. Estamos en las vacaciones de invierno, supongo que todos ustedes no fueron al colegio hoy, espero que no hayan ido, y si se equivocaron y fueron, seguramente estaba cerrado. Así que vamos a estudiar, que nosotros no nos tomamos vacaciones de invierno y seguimos aquí juntos compartiendo. También es verdad que estamos en vísperas del Día del Amigo. Bueno, vamos, arranquemos. Habíamos quedado en que hoy íbamos a hablar a partir de Al Qaeda. ¿Se acuerdan que ese fue el tema con el que cerramos? Así que Al Qaeda, que en árabe significa la base, es una organización obviamente islamista, es una organización militar que fundó alguien que todos ustedes a esa altura ya deben conocer, que ya falleció, lo mataron, que es Osama Bin Laden, y que es una organización que nace en los finales del 80. Osama Bin Laden armó esta red en el comienzo, en el inicio, una red de logística para apoyar a todos los musulmanes que luchaban contra la Unión Soviética en Afganistán. ¿Se acuerdan que Afganistán había sido invadida por la Unión Soviética y allí había una resistencia de Afganistán a esta invasión, pero por otro lado había una resistencia islámica también a esta invasión, además de la resistencia que tenían los talibanes, y esta red que luchó, peleó contra la Unión Soviética a finales de los 80 en esta invasión, se llamó Al Qaeda. Solo para que se imaginen, solo para que piensen, no tenemos pruebas. Si esta organización musulmana luchaba en territorio de Afganistán contra la Unión Soviética, solo piensen qué país podría haber financiado en algo a esta organización. Lo dejo, como decía esta filósofa tan conocida, lo dejo a tu criterio. ¿No? ¿Se acuerdan de la filósofa de la que estoy hablando? Después googleenla si no se acuerdan, de Karina Jelinek. Lo dejo a tu criterio. Bueno, perdón que cito tantos intelectuales en este momento. Entonces tenemos a Al Qaeda con esa intención y pelearon desde allí hasta lograr la victoria de Afganistán, que no fue otra cosa que la retirada soviética. Digamos, en eso consistió la lucha y, como todos ustedes saben, se logró. ¿Sí? Afganistán fue el cementerio de muchos soldados de la Unión Soviética y después de muchos americanos. Es una tierra muy compleja y con muchísima, con un terreno muy difícil de conquistar y con una población muy difícil de someter, sobre todo desde Occidente, con una lógica totalmente distinta a como ellos viven. Así que los soviéticos se terminan retirando en el 89, cuando después cae la Unión Soviética, la cortina de hierro y demás. Y entonces, cuando se van los soviéticos y termina la guerra de Afganistán, en el 89, Al Qaeda se va a dispersar. Va a perder el objetivo, el fin por el cual fue fundado, o lo va a haber logrado, mejor dicho, y como logró el fin para el cual fue constituida, no tendría aparentemente razón de ser. Pero ustedes saben que las organizaciones que se constituyen con un fin determinado y mucha gente encuentra allí su lugar de vida, su forma, su manera de seguir allí y demás, lo que hacen es encontrar nuevos motivos o nuevas visiones o nuevos fines o nuevas misiones para seguir existiendo. Y esto es lo que va a hacer Al Qaeda. Después de haber logrado su misión, va a reconfigurarla.
Y entonces, ¿cuál va a ser la nueva misión de Al-Qaeda? Va a ser oponerse a cualquier líder que se considere en contra de los regímenes islámicos. ¿Sí? Entonces, todo líder, todo gobierno, todo régimen que se oponga a ellos y que esté ocupando tierras islámicas es considerado un objetivo a atacar. ¿Está bien? A partir de ahora, ese es el objetivo de Al-Qaeda. Y por supuesto que el principal destino de los ataques de Al-Qaeda a partir de esta nueva reconfiguración pasa a ser Estados Unidos. Potencia expandida por el mundo, ocupando con ejércitos y con armas países musulmanes, Estados Unidos es un objetivo de Al-Qaeda. Va a sacar su base en Afganistán, Al-Qaeda, y la va a mudar a Sudán, otro país del primer mundo con derechos constitucionales y organizado perfectamente bien y con todos los estándares más elevados. Así que Sudán recibe a Al-Qaeda y en la década del 90 se va a volver a establecer en Afganistán con patrocinio de los talibanes. Va a haber unos 6 años más o menos que va a estar en Sudán, y a partir de 1996 más o menos vuelve a Afganistán y son los talibanes quienes los van a sostener, ¿sí? Entonces, Al-Qaeda, con estos nuevos objetivos y estas mudanzas y cambios, empieza a reconfigurarse, y en esta reconfiguración Al-Qaeda se va a fusionar con otras organizaciones islamistas militantes, que algunas estuvimos viendo, que por ejemplo va a fusionarse en parte con la Jihad Islámica en Egipto, con otros grupos islámicos también por la zona, y entonces va a declarar la guerra santa contra Estados Unidos. Ustedes saben el concepto de guerra santa, me imagino, es un concepto que está en el Corán y que, como están las cosas en la Torá, quienes leen literalmente el Corán son invitados a pelear una guerra a muerte contra los que no ejerzan el Islam como religión oficial y contra los que intenten ocupar tierras que alguna vez fueron del Islam. Una guerra santa es una guerra a muerte para siempre con todos los que se opongan al Islam, y eso incluye a todo aquel que ocupe alguna tierra que alguna vez perteneció al Islam. Y como Estados Unidos tiene bases militares en muchos territorios que alguna vez fueron del Islam o que hoy son del Islam, están considerados violando este principio y se sienten religiosamente obligados a una guerra santa. Ahora, como hacemos con el judaísmo, con la Torá, nosotros no leemos la Torá literalmente. Y la mayoría de los islamistas del mundo, de los islámicos del mundo, no leen el Corán literalmente. La mayoría del Islam en el mundo es pacífico. Imagínense 2.000 millones de personas, todas terroristas. Sería un caos el mundo. Tendríamos un terrorista cada 4 habitantes del mundo, una proporción así más o menos. La realidad es que la mayoría del Islam lee el Corán como nosotros leemos la Torá. Pero al ser tantos, el porcentaje pequeño de fundamentalistas que leen literalmente es inmenso. Y ese porcentaje inmenso está en esta guerra santa, tratando de volver a imponer al Islam en todos los lugares donde alguna vez existió. Entonces, se organiza como campamentos militares, con todo, obviamente todos musulmanes, alrededor de todo el mundo. Hay bases de Al-Qaeda que se van expandiendo por diferentes lugares. Dejan de tener la concentración
que tenían solamente en Afganistán, y hay bases que van abriéndose por el mundo. Se entrenan a decenas de miles de voluntarios, de inscriptos a este grupo terrorista, alrededor de todo el mundo, en habilidades paramilitares. Y a partir de ahí tenemos a Al-Qaeda, que empieza a participar de un montón de ataques terroristas, especialmente contra Estados Unidos, y especialmente contra embajadas de Estados Unidos por el mundo. Tal vez lo recuerdan, en la década del 90, Al-Qaeda voló la embajada de Nairobi y Kenia, de Tanzania, no sé si les suena, lo recuerdan, pero tenemos atentados contra embajadas de Estados Unidos en estos países en toda la década del 90, y también tenemos algún buque de guerra americano que también vuela por los aires, hay como diferentes ataques en Yemen, en diferentes lugares, todos protagonizados por Al-Qaeda durante la década del 90 y el comienzo de los 2000. Hasta que ocurre lo que todos ustedes ya conocen, el 11 de septiembre del 2001, 11 de septiembre del 2001, Al-Qaeda organiza el atentado más importante de toda su historia y quizás el atentado más importante de la historia de Estados Unidos en suelo americano, llamado habitualmente las Gemelas. El ataque a las Gemelas, que no fue solamente el ataque a las Gemelas, ustedes ya lo saben, pero que fue donde más gente murió. Y quiero decirles que hay un número que, a ver, ¿alguien sabe cuánta gente murió en el ataque a las Gemelas? ¿Nadie? Bueno, un poquitito. ¿3.000? ¿Cuántas? ¿3.000? Claro, un poquitito menos de 3.000 personas. Casi 3.000 personas es el número que se conoce como de muertes, que es tremendo, es terrible, es el atentado más importante. Estoy en una conferencia, Fabián. Sí, esperen que alguien no se mutió. Bueno, es el atentado más sangriento, más tremendo, más grave que sufrió Estados Unidos. Obviamente, de 3.000 personas que no tenían nada que ver con nada, que era simplemente elegir el ícono de la ciudad de Nueva York, el ícono del capitalismo, de la ciudad del mundo occidental, con esas dos gemelas, esas dos torres que estaban ahí imponentes en la isla de Manhattan, y golpeó el corazón de Occidente. Ese atentado lo organizó esta organización terrorista llamada Al-Qaeda, que estamos hoy tratando de repasar juntos quiénes eran y a qué se dedicaban. A partir de ahí, cambia el mundo para siempre. 2001 es un cambio de paradigma en el mundo que nos afectó a nosotros en algunas cosas, y quizás hoy ya estamos acostumbrados y no nos parece algo distinto. ¿Se acuerdan cuando acá en la Argentina volaron primero la embajada y después la AMIA, justo lo que hablábamos al principio del día de ayer? Bueno, eso cambió la vida de la comunidad judía para siempre. Vos hoy entrás a una comunidad judía y vas a encontrar pilotes en la puerta de seguridad, vas a encontrar una puerta cerrada, blindada, gente de seguridad, vas a encontrar que te preguntan, te revisan. Todo eso es producto de las bombas. Antes no había eso en la Argentina. Nosotros nos parece ya natural y que siempre estuvo, porque son 28 años. Entonces nos parece que estuvieron siempre, pero no estuvieron siempre. Eso es un cambio del 94. Bueno, el cambio del 2001 que todos vivimos tiene que ver con los cambios en los aeropuertos. Antes el único aeropuerto del mundo que tenía el sistema que hay hoy en todos lados, lo tenía Israel. Ben Gurión era el único aeropuerto donde te preguntaban, te interrogaban, te revisaban, te controlaban, te sacaban los zapatos, el cinturón, no puedes entrar con agua, no puedes entrar con... Todo eso era únicamente en Israel. Bueno, hoy, desde el 2001 para acá, los controles en los aeropuertos nos cambiaron la forma de viajar. La desconfianza en los aviones
No sé si les pasó alguna vez, pero en los años pegaditos al 2001, si vos te sentabas en un avión y había alguien con cara de musulmán, era un alboroto en el vuelo, había un montón de gente preocupada, no sé si lo recuerdan. Hoy ya nos relajamos un poco más, porque hoy tenemos miedo al que estornuda en el avión. Entonces, a partir del COVID, cambiaron los miedos. Pero la verdad es que el atentado del 11 de septiembre, o los atentados del 11 de septiembre, cambiaron para siempre el mundo. Y a partir de ahí, Estados Unidos cambia también su manera de contestar a los atentados, que nunca había sido tan directa y tan frontal. Nunca había pasado esto. Estados Unidos decide responder atacando militarmente a Afganistán. Y hay un ataque directo a las fuerzas talibanas y a Al-Qaeda en Afganistán. Hay una operación militar del gobierno de Estados Unidos que es una respuesta a un grupo de terroristas como si fuera casi una respuesta a un país, Afganistán. Y ese ataque implicó un montón de asesinatos o de prisioneros capturados, muchos de ellos muy vinculados a Al-Qaeda, incluso, según Estados Unidos, capturaron en esa instancia a quien planeó y organizó los ataques del 11 de septiembre, y a muchos líderes los obligaron a esconderse o a huir para no caer bajo esto. Entonces, en el 2001, esto simplemente para contarles cómo termina Al-Qaeda, ya nos fuimos del eje que estamos viendo, pero ya abría Al-Qaeda, vamos a terminar con Al-Qaeda. La invasión a Afganistán que hace Estados Unidos pone en peligro la posibilidad de que ese lugar siga albergando a Al-Qaeda, que siga siendo el campo de entrenamiento. Entonces necesitó Al-Qaeda desarrollar nuevas habilidades, tanto de comunicación como operativas, como financieras, para poder seguir operando. Entonces, este ataque del 2001 a Afganistán sobre Al-Qaeda, como dijimos ya varias veces en este espacio, con otros ejemplos, no debilitó a Al-Qaeda. Todo lo contrario, lo terminó favoreciendo y fortaleciendo. Al-Qaeda se transformó en un sinónimo de resistencia a Occidente, y eso le permitió tener apoyos financieros que nunca hubiera imaginado y voluntarios militantes que querían transformarse en terroristas. Así que Al-Qaeda tuvo una evolución estructural y un crecimiento, y empezó un nuevo modelo de franquicias. Ya no solamente era Al-Qaeda en Sudán o en Afganistán con los que iban allá, sino que se abrieron sucursales en el mundo. Pusieron un Starbucks en lugar de un negocio local. Y Al-Qaeda tomó una fama, un nombre y un apoyo y un acompañamiento de los fanáticos islamistas como nunca se había imaginado. Entonces, si bien es verdad que la red se descentralizó y que la cabeza fue un poco desarmada, nacieron células en el mundo que tenían su propia agenda, su propio funcionamiento, como para no ser descubiertos tan rápidamente, y entonces tuvieron más ataques y más incidencia que la que habían tenido antes. Cuando se produjo la invasión de Estados Unidos a Afganistán, muchos de Al-Qaeda estaban en la frontera con Pakistán. ¿Vieron? Hay una zona ahí, Pakistán-Afganistán, que es muy compleja, y allí había mucho de estos terroristas. Y nada, a partir de ahí hubo células autónomas en todos lados, y esos grupos independientes generalmente hacían alguna alianza con algún grupo local en algún país en el que estaban, y tenían una ideología de Al-Qaeda más ampliada y con más ramas en todo el mundo. Así que eso costó mucho más enfrentar hasta
muchos años después. Bueno, después de los atentados del 11 de septiembre, los años previos y los posteriores, los años más cercanos, posteriores al 2001, Al-Qaeda hizo ataques en Jordania, Kenia, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía, Reino Unido, Israel, Argelia. Miren los países que les estoy nombrando. Es increíble que haya pasado esto cuando teóricamente atacaron a la potencia más fuerte del mundo y esa potencia atacó con su ejército regular, con la potencia más fuerte del mundo, a un grupo terrorista menor, y en lugar de destruirlo, lo potenció por los próximos 6 años. Y Al-Qaeda se transformó en una amenaza para la paz y para la vida común y cotidiana en lugares como Europa. Acuérdense los años posteriores y los pequeños atentados que había y lo que conmocionaba a las poblaciones y el miedo que despertaba y cómo alteraba. Si ustedes recuerdan, los países que les nombré antes, eran todos de África. Y ahora estamos hablando de países en el corazón de Europa y Israel como también destino de estos ataques, ¿no? Es otra la red que lograron. También es verdad que apareció un invento en el mundo que benefició mucho a Al-Qaeda. ¿Saben cuál es, no? Internet. El desarrollo de Internet, que tiene un montón de cosas buenas, un montón, también tiene cosas como estas. Internet posibilitó a islamistas fundamentalistas de Al-Qaeda de todo el mundo estar conectados y además a que Al-Qaeda pueda conseguir nuevos terroristas de cualquier lugar del mundo fácilmente y que los pueda instruir a distancia y que les pueda dar indicaciones y cursos y todo en la parte más oscura de Internet. Así que esta propaganda que logró Al-Qaeda gracias a Internet también la benefició mucho en comunicar, en reclutar, en mandar videos intimidatorios. Traten de acordarse esa época, ¿se acuerdan que cada tanto aparecía un video con Osama Bin Laden diciendo algo y todo el mundo se asustaba y salía en todos los diarios? Y eso, cuando aparecen esas cosas, no es solamente el efecto psicológico que afecta a la gente que quiere vivir en paz. También está el efecto de contagio y de nuevos voluntarios. O sea que la movida de Al-Qaeda, gracias a Internet, en los años posteriores al 2001, lo benefició y le trajo mucho crecimiento. A ver, tengo un par de chats, a ver. Pero hoy todas las instituciones judías del mundo tienen más custodia. Sí, Eva, pero todo a partir del recrudecimiento de estos atentados. Por ejemplo, yo viajé a la comunidad judía de Estambul, en Turquía, y estuve allí en el 2002. Y era una comunidad que tenía doble puerta blindada y seguridad y pilotes en la entrada, porque ellos habían tenido un atentado con autobomba en la puerta de la institución en la década del 80, antes que nosotros estuvimos en la década del 90. Entonces, la comunidad de Estambul, digamos, como algo distinto y diferente, tuvo esta situación, pero no era lo común. A partir de lo que nos pasó a nosotros, tuvimos en la Argentina, y a partir del reconocimiento de atentados en otros lugares, está pasando en otros lugares del mundo. Y hoy, el gran lugar del mundo donde están empezando a aprender de nosotros para aplicar bitajón en todas las organizaciones judías es Estados Unidos. Es increíble. Porque Europa ya había empezado. Pero ahora en los últimos tiempos, Estados Unidos empieza a tener la misma situación y está desarrollando programas de bitajón a lo largo de todas sus instituciones, que es un cambio que nadie hubiera imaginado en un lugar como Estados Unidos. Entonces, hay desde Estados Unidos, a partir de este cambio de Al-Qaeda, una creciente
preocupación y un desarrollo de una estrategia para atacar y eliminar a los líderes de Al-Qaeda y la idea de terminar con Osama Bin Laden, pero también con toda esta organización terrorista que estaba causando una alteración de la tranquilidad y la paz en Occidente. Entonces, nada, Al-Qaeda pasó por su mejor momento después del 11 de septiembre y se expandió durante varios años. Pero finalmente, en el año 2011, y supongo que todos ustedes se acordarán, en el año 2011 fue cuando Estados Unidos, la inteligencia militar de Estados Unidos, encontró a Bin Laden. ¿Alguien recuerda en qué país estaba? Estaba en Pakistán. Estaba en la zona, unos kilómetros de Islamabad, y allí fue encontrado en lo que se suponía que era un refugio seguro, un lugar donde nadie se imaginaba que él podía estar, y se mandó un grupo selecto de estos de Estados Unidos preparados tipo comando SWAT, pero no se llaman SWAT, este grupo de gente entrenada para las peores operaciones, y con un helicóptero llegaron y directamente lo mataron. En donde estaba durmiendo, donde estaba en la cama acostado, y fue el mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, un presidente teóricamente pacifista, un presidente que tenía un perfil diferente hasta lo que habían tenido hasta ese momento en Estados Unidos, y Barack Obama anuncia, elogia la operación y lo transmite como un éxito espectacular de la inteligencia americana, que 10 años después del atentado más grave que sufrió Estados Unidos en su territorio, siendo la potencia militar más grande del mundo, 10 años después encuentra y tiene que fusilar con uno de sus escuadrones, no llegó a juicio, no capturó, tuvo que liquidar, porque después los convenios con el país no les había permitido extraditarlo, sacarlo, era toda una situación muy compleja. Entonces optaron por matarlo allí mismo a Osama Bin Laden. Entonces Al-Qaeda, en ese mismo año, después de reconocer obviamente lo que ocurrió, nombró a Al-Zawahiri, o Al-Zawahiri, no sé cómo se pronunciará, como sucesor, lugarteniente hasta ese momento de Osama Bin Laden, queda como reemplazo y líder de la organización. Pero desde ahí para acá, si bien la organización siguió cometiendo atentados y demás, el mayor poder, el mayor apogeo de este grupo empieza a desaparecer. Ya veremos después, porque tiene que ver mucho con el Estado Islámico y demás, que ya estudiaremos más adelante, no es momento ahora. Seguí porque Al-Qaeda se fundó en el momento en el que estamos estudiando, y no quería dejarlo como trunco, como fuimos haciendo con cada organización, que pasó después, así que me fui un tiempo hacia adelante, pero ahora necesito que volvamos para atrás. ¿Puede ser? Volvamos a viajar en el tiempo, volvamos a cerrar la década del 80 y abramos la década del 90. Hasta ahora estuvimos estudiando 1980 en Israel, Medio Oriente. Hoy abrimos 1990, Israel, Medio Oriente. Y el acontecimiento que les quiero proponer que estudiemos a partir de ahora es la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Es el primer acontecimiento de la década del 90 que quiero que podamos compartir juntos. Tenemos allí en 1991 en Madrid una conferencia de paz. No sé si muchos la recuerdan. Es una conferencia de paz que organizan Estados Unidos y la Unión Soviética juntos, ya en el final de la Unión Soviética, ya con la caída de poquito, pero todavía como potencia mundial, en España como organizador y copatronizador, pero como
fuertemente liderada por Estados Unidos y la Unión Soviética, con un intento de que la comunidad internacional pueda revivir el proceso de paz israelí-palestino. Recordemos que hasta ahora solo había paz entre Israel y Egipto. Entonces la conferencia tiene una dimensión multilateral y una dimensión bilateral para que haya acuerdos de paz que involucren a Israel y a los palestinos, a Israel y Jordania, a Israel y el Líbano, a Israel y Siria. Todo eso. En eso consistió esta conferencia de paz que nace en Madrid, fin de año del 91. Y esta conferencia es como disparadora para que después se encaminen conversaciones entre cada una de las partes que les acabo de decir. Nos van a importar mucho las conversaciones que surgen de esta conferencia entre Israel y palestinos e Israel y Jordania. Son las más fructíferas de todas. Ya sabemos que hasta el día de hoy, con Líbano y con Siria, no hay ningún avance. Así que ese fue el disparador que inicia esta nueva era en donde las potencias del mundo están comprometidas de alguna manera y en forma muy pública, jugando su prestigio e involucrándose directamente en conseguir una paz en Medio Oriente. Por supuesto que después todos mezquinos y todos con sus propios intereses y ninguno es auténtico en lo que dice, pero ponen sus nombres y sus prestigios para lograr acuerdos de paz entre Israel y los países vecinos. Y hubo negociaciones en Washington, en Moscú, apoyando y empujando a que se logre esta paz. Y no fue nada fácil, Israel no estaba de acuerdo en que la OLP participe, debían ser delegados palestinos que no fueran parte de la OLP, acuérdense, Organización para la Liberación Palestina, dirigida todavía por Arafat, para que esto no pueda tener lugar, y entonces da comienzo este intento de llevar a una paz de alguna manera. A ver, en Estados Unidos había terminado la era Reagan y estaba Bush. En la época de Reagan, aparentemente, se decía en esos tiempos, las políticas de Israel eran muy dejadas a las libres. Reagan fue muy pro Israel y que, digamos, Israel tuvo una política de expansión de sus asentamientos y demás, y no hubo ningún tipo de crítica fuerte por parte de Reagan. Eso había terminado, y a partir de Bush y de su empuje, ¿se acuerdan que tuvo la guerra con Kuwait en el 91? Eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Que en paralelo, bueno, con post esa guerra de Kuwait y esa coalición que él armó con la guerra que atacó a Irak por haber invadido Kuwait, ¿sí? Digamos que lo dije medio rápido porque lo di por obvio, porque lo vimos la semana pasada, pero ¿se acuerdan que Estados Unidos lideró con Bush un ataque a Irak que había invadido Kuwait? Bueno, a partir de ese momento, Bush se siente con un nombre y un peso para intentar imponer en el Congreso de Estados Unidos el apoyo, y en el mundo de Medio Oriente, y especialmente en Israel y del otro lado, la presión suficiente para conseguir un nuevo orden en Medio Oriente, ¿sí? La intención era generar allí un acuerdo de paz motivado por razones económicas para mejorar el bienestar y la calidad de vida de toda la gente que vive allí, y ellos hacer sus negocios, obviamente, en toda esa zona. Pero el objetivo era, por lo menos en los papeles para Israel, muy importante. Firmar la paz con sus vecinos era lo más importante para que Medio Oriente se dedique a su desarrollo económico y deje el tema de la guerra de por medio.
Entonces, como había una presencia americana en el Golfo, estaban presentes ahí fuertemente y podían proporcionar fondos y presión militar y demás, pensaron que era el momento para todo esto, para hacer esto antes de que proliferen armas no convencionales y Medio Oriente sea un polvorín y vuele por los aires, que es lo que hoy todavía seguimos haciendo miedo. Para que eso no pase, entendieron que era el momento de hacer un tratado de paz árabe-israelí. Y el marco sobre el cual se hace la conferencia y se quiere lograr todo esto es el famoso marco Territorios por Paz. La base del acuerdo es: Israel devuelve territorios, los árabes te dan la paz. Hace eso con los palestinos, hace eso con Jordania, hace eso con Siria, hace eso con el Líbano, y vas a lograr firmar la paz y vivir tranquilo y devolver los derechos a los palestinos. Ustedes saben que Israel, en todo ese periodo, yo se los dije la semana pasada, pero se los voy recordando, hubieron apoyos gubernamentales para el establecimiento de asentamientos judíos. Entonces no era tan fácil devolver los territorios. Había que devolver Cisjordania, donde empezaban a vivir miles y miles de judíos. Había que devolver Gaza, donde vivían 8.000 judíos. Había que devolver Jerusalén Este, donde vivían judíos. Vamos, eran todos problemas también que se fueron incrementando con el paso de los años porque diferentes gobiernos fueron apoyando el establecimiento de las colonias judías o de los colonos judíos. Bueno, Bush toma la delantera, toma la iniciativa, anuncia la conferencia, empieza a tener reuniones secretas previas para empezar a organizar todo esto, y no solo que lo anuncia, sino que realmente hay muchos funcionarios americanos involucrados en esa iniciativa de paz para lograrlo. Y del otro lado, no hay mucha alternativa, no es que pueden decidir demasiado, pero en el fondo Israel le convenía, o creo yo que necesitaba también un poco de esto. Parte del desafío tiene que ver en estos acuerdos con cuánta chequera va a contar Israel por parte de Estados Unidos. Estos acuerdos siempre son sostenidos por las potencias poniendo dinero que seduce a los gobiernos a acercarse a estos acuerdos de paz. Quien gobernaba Israel era Yitzhak Shamir, de la derecha. ¿Recuerdan? Shamir, del Likud, gobernante de derecha, estaba en el cargo de primer ministro, y entonces Bush empieza a negociar con Shamir este famoso posible acuerdo de paz, y esta idea de que Shamir dice, bueno, puede ser, ¿cuánto? Vieron que los países tienen sus principios, pero cuando hay dinero tienen otros principios. Y acá la pregunta de Shamir es, ¿how much? ¿Cuánto cuesta esta paz? Entonces, aparentemente, Shamir le pide a Estados Unidos, a Bush, $11.000 millones, que eran garantías de préstamos. Es dinero que llegue fresco para que Israel pueda movilizar a los colonos, para que pueda establecer condiciones seguras de paz, para que pueda aceitar los mecanismos para toma de decisiones. Es dinero que siempre está en juego en ese tipo de cosas, pero era una barbaridad lo que le pedía Shamir en 1991, $11.000 millones. Entonces, Estados Unidos sentía que tenía un apoyo tan fuerte del mundo por lo que había pasado en Kuwait, por lo que había hecho con Irak, por toda la situación y el nombre de Bush en el mundo en ese momento. Entonces, por supuesto que no lo aceptó y no estuvo de acuerdo. Y empezó una tensa negociación entre Estados Unidos e Israel respecto a esos temas. Eso dañó mucho el vínculo entre Estados Unidos e Israel, fue una movida muy arriesgada de Shamir, y Washington no estuvo para nada de acuerdo y sentía que no era necesario todo esto para lograrlo. Y entonces, ustedes saben que en Estados Unidos funciona un lobby judío muy oficial. Hay un lobby judío en el Congreso, que es quien aprueba o no aprueba los préstamos, y ahí se empezó a jugar,
y Shamir creyó que el lobby judío podía lograr lo que Bush le dijo que no. En lugar de aceptar lo que Bush le dijo o negociar con Bush algo, intentó conseguirlo igual a través de su lobby político, y eso enfrentó mucho a Shamir y al Likud con la administración de Bush. Entonces ya las relaciones de Estados Unidos y Israel estuvieron muy tensas, y hay mucho conflicto entre grupos pro-israelíes de Estados Unidos y grupos no tan comprometidos, con presiones que se daban y no se daban. Bueno, fue una jugada muy compleja, y finalmente no logra lo que quería Shamir. Bueno, esperen que tenga algún chat que quiero ver qué dice. ¿Quién era el primer ministro de Israel? Shamir. Mira, ya Gaby preguntó y Tomás les contestó. Muy bien. Ven que no me necesitan a mí. Está perfecto. Entonces, tenemos en este comienzo de negociación esa tensión, pero más allá de ese conflicto, las negociaciones siguieron adelante y intentaron en Madrid armar un rompecabezas con un equipo palestino formado por palestinos básicamente jordanos. No había palestinos de Cisjordania y de Gaza, básicamente eran una delegación de palestinos jordanos para que no esté la OLP metida en el medio, y algunos de los nombres siguen vigentes hasta el día de hoy. Uno de los negociadores del lado palestino era Erekat, que fue jefe de negociaciones palestinas muchísimos años después, siempre se lo nombra en la mayoría de los diarios. Así que había condiciones de Israel, condiciones de trato, básicamente por este tema, que no querían que estén presentes los líderes. Acuérdense que la OLP estaba en Túnez en ese momento, ¿sí? ¿Recuerdan? Así que había una delegación de la OLP de Túnez que estaba como al margen, había que ir y venir, consultar, no estaban oficialmente en la conferencia. Bueno, terminó la conferencia y eso siguió en negociaciones paralelas, por un lado, bilaterales entre Israel y Jordania, Israel y Líbano, y Siria, con cada uno de ellos, y con los palestinos, ¿sí? ¿En qué versó la parte multilateral, la parte donde estaban todos juntos sentados en la misma mesa? Bueno, ahí los temas eran el agua, el medio ambiente, el control de armas, que era un tema que le preocupaba muchísimo a Estados Unidos, el tema de los refugiados, que nosotros ya lo mencionamos alguna vez, la posibilidad de que vuelvan todos los refugiados de alguna manera, y el punto más importante de todo, que es el desarrollo económico. Digo más importante porque eso puede facilitar que todo fluya mucho mejor. Bueno, las negociaciones bilaterales no fueron bien bajo Shamir. Parece que este inicio de tensión y la postura muy de derecha de Shamir no ayudó mucho a las negociaciones de Madrid y posteriores, así que fueron después rápidamente reemplazadas y eclipsadas por otro canal que se abre después de 1991 y que es el canal de Oslo, que ya lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Los acuerdos de Oslo, que empiezan en secreto y que después terminan siendo públicos, son los canales de negociación que se abren cuando en 1992 hay elecciones en Israel y pierde Shamir y gana Yitzhak Rabin. Los laboristas, con Yitzhak Rabin a la cabeza, toman el control y se comprometen a poner fin a los asentamientos que Shamir seguía incentivando por atrás, y eso cambia el clima de un posible acuerdo de paz. Así que hasta aquí nuestro encuentro de hoy. La semana que viene les cuento cuáles son los principales impactos y consecuencias de la conferencia de Madrid y abrimos acuerdos de Oslo como el próximo tema. Así que hoy vimos hasta el 91, semana que viene 92, 93. Felices vacaciones de invierno, que la pasen bien. Nos vemos el martes que viene. Gracias, chao. Gracias. Chao a todos. Chao, chao. Gracias.
Chao. Bueno, lo voy a cargar porque esto se descarga rápido. Bueno.